Ok, ya empezó. Bueno, tenemos un polinomio, uno que tiene 5 términos en el numerador y un polinomio que tiene 3 términos en el denominador. Entonces tenemos el del numerador es de grado 4 y el del denominador es de grado 2. Es decir, el máximo exponente que hay en el numerador es 4 y el máximo exponente que hay en el denominador es 2. Eso nos indica el grado del polinomio. Y tienen también, ambos términos tienen un término independiente que en el numerador es el menos 3 y en el denominador es el menos 2. ¿Cuándo es un término independiente? Cuando la variable x tiene un exponente igual a 0. Cuando una variable tiene un exponente igual a 0, eso equivale a 1. Entonces vamos a hacer la división. Entonces lo vamos a plantear de la siguiente manera. Me indican si escuchan bien. Ok, gracias. Ok. Entonces lo vamos a colocar de esta manera. 2x a la 4 más 13x a la 3 más 15x a la 2 más 16x menos 3, que está dividido por el término que está en el denominador. Entonces lo vamos a colocar acá. ¿Se acuerdan cuando colocábamos estas dos rayitas para las divisiones con números? Entonces tenemos x a la 2 más 5x menos 2. Sí. Revisa entonces tu internet. Revisa tu internet. Aquí está compartiendo pantalla, me aparece. No sé si otro estudiante tiene ese inconveniente. Bueno, continuamos. Entonces aquí tenemos la expresión ya como una división. Entonces, ¿qué hacemos inicialmente? Tenemos un divisor, que es el que está dentro de estas dos rayas, y un dividendo. Entonces, inicialmente tomamos el primer término que está en el dividendo, es decir, 2x a la 4, y lo dividimos por el primer término del divisor sobre x al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Entonces aquí tenemos 2x a la 4 sobre x a la 2. Recuerden que esto es lo mismo que tener un 2 que multiplica a x por x por x por x. Es decir, tenemos 4 factores de la variable x, que es lo mismo al expresarla con un exponente, es decir, x elevado a la 4. Entonces acá tenemos lo que sería x por x. Y si hacemos memoria, una x sobre otra x es igual a 1, ¿cierto? Entonces lo que podemos decir es que esta x sobre esta x es igual a 1. Esta x sobre esta x es igual a 1. Entonces nos queda solo un 2, una x y otra x, por lo que todo esto va a ser igual a 2x al cuadrado.
¿cierto? ¿Sí entendieron esta parte? Ok, bueno, entonces este 2x al cuadrado es nuestro primer resultado que vamos a colocar aquí. 2x al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, este 2x al cuadrado que hallamos lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos que están dentro que están en el divisor. Entonces multiplicamos. Y aquí es donde ya empezamos a ver que estamos dividiendo, pero dentro de la división estamos multiplicando también polinomios. Entonces 2x al cuadrado por x al cuadrado va a ser igual a... Bueno, aquí vamos a suponer que aquí hay un igual, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí hay un igual. Y que todo término que está del otro lado del igual, al pasar al lado izquierdo, pasa con signo contrario. Entonces eso es lo que vamos a hacer. 2x al cuadrado por x al cuadrado es igual a 2x a la 4, pero pasa al otro lado con un signo contrario. Entonces sería 2x a la 4 negativo. Lo mismo hacemos con el segundo término del divisor. 2x al cuadrado por 5x. Eso va a ser igual a 2 por 5, 10. Y x al cuadrado por x nos va a dar x a la 3. Entonces ambos positivos pasan negativo. Entonces menos 10x a la 3. Lo mismo hacemos para el último término del divisor. 2x al cuadrado por menos 2 va a ser igual a 2 por 2, 4. Y x al cuadrado por 1 nos da x al cuadrado. Entonces pasa con signo contrario, como el menos 2 del divisor es negativo, pasa con signo positivo. Entonces, más 4x al cuadrado. Listo. Entonces continuamos. Ahora vamos a hacer esta operación que tenemos aquí. ...2x a la 4... o sea, vamos a hacer esta suma... que para el primer término sería una resta... y para el segundo... entonces, menos 2x a la 4... más 2x a la 4 nos da 0. Tenemos 3x a la 3... y le quitamos 10, nos da 3x a la 3. Entonces es un positivo el 3x a la 3. Y lo mismo hacemos para el siguiente término. Entonces 15x al cuadrado más 4x al cuadrado nos da 19x al cuadrado. Y continuamos. Estos términos que están aquí bajan. Entonces sería más 16x menos 3. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos al inicio del ejercicio. Es decir, tenemos este x, 3x a la 3, y lo dividimos por x al cuadrado. Entonces venimos acá, 3x a la 3 sobre x al cuadrado. Aplicamos lo mismo de acá del ejemplo anterior y nos queda que nos queda el mismo 3. Tenemos 2x, tenemos x al cuadrado en el denominador, que se cancelan con 2 de las x que están en el numerador. Entonces nos queda 3x. Entonces el término que va aquí va a ser 3x.
hacemos lo mismo. Multiplicamos el segundo término que está en el cociente por el divisor y lo pasamos acá con signo contrario. Entonces 3x por x al cuadrado va a ser igual a 3x a la 3. Como pasa al otro lado, pasa con signo negativo. 3x a la 3. Seguimos multiplicando 3x por 5x igual a 15x al cuadrado. Está positivo, pasa a negativo. Más 3x por menos 2 es igual a menos 6x. Pasa positivo, entonces sería más 6x. Y volvemos a hacer la operación. Entonces 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado es igual a 0. 19x al cuadrado menos 15x al cuadrado nos da 4x al cuadrado. Y acá nos da 22x. Y por último el término independiente, que es menos 3. Entonces continuamos. Volvemos a hallar el otro término. Entonces tenemos 4x al cuadrado sobre x al cuadrado, que es el primer término del divisor. Entonces nos queda que es igual a 4. Es decir, se cancelan las x al cuadrado. Entonces aquí va a ser igual a más 4. Vuelve y repetimos el procedimiento, es decir, este 4 lo multiplicamos por cada uno de los términos que están en el divisor. Entonces 4 por x al cuadrado nos va a dar 4x al cuadrado, pero pasa con signo contrario, es decir, negativo. 4 por 5x nos va a dar 20x positivo, pasa con signo negativo. Y 4 por 2 va a ser igual a 8, negativo, pasa con signo positivo. 8. Volvemos y hacemos aquí la resta. Entonces 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado es igual a 0. 22x menos 20x va a ser igual a 2x positivo. Y menos 3 más 8 es igual a más 5. Bueno, ¿por qué no seguimos dividiendo si aquí tenemos todavía un término? No seguimos dividiendo porque aquí el primer término del divisor tiene grado 2, este es el grado, y ya en el residuo el grado es grado 1. Entonces por esa razón no continuamos ya dividiendo, es decir, nos queda ese cociente y hasta ahí tenemos ese residuo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿En dónde? Eh, Aquí, mira, aquí cuando hacemos la operación, aquí en esta parte, es donde obtenemos eso.
Sí, mira, aquí tú tienes este, este 4x al cuadrado sale de acá. Y, y lo divides por este que está acá. O sea, sí, porque ambos son positivos, entonces te va a dar positivo. O sea, aquí hay positivo y acá hay positivo. Si alguno de los dos fuera negativo, entonces ahí sí te quedaría negativo el ejercicio. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces continuamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la comprobación. Entonces, resulta que la comprobación de que el ejercicio está bien hecho es multiplicar el cociente por el divisor y sumarle el residuo. Entonces, el cociente, que es 2x al cuadrado, x al cuadrado más 3x más 4. Eso lo vamos a multiplicar por el divisor. X al cuadrado más 5x menos 2. Y ahora le vamos a sumar el residuo. El residuo es lo que nos quedó acá. Es decir, 2x más 5. Entonces, más 2x más 5. Entonces, al hacer esta operación, nos tiene que dar como resultado final el dividendo. Es decir, este término que tenemos aquí. Entonces, empezamos a multiplicar. La multiplicación entre polinomios se va haciendo en cada uno de los términos del primer factor va a multiplicar a cada uno de los términos del segundo factor y así sucesivamente. Es decir, el primero multiplica los 3 del segundo factor, el segundo multiplica los 3 del segundo factor y el tercero multiplica los 3 del segundo factor. Entonces eso sería igual a 2x a la 2 por x al cuadrado. Nos queda 2x a la 4. Ahora multiplicamos 2x a la 2 por 5x. Nos queda más 10x a la 3. Y 2x al cuadrado por menos 2. Entonces tenemos positivo por negativo nos da negativo. Y 2 por 2, 4. Entonces sería 4x al cuadrado. Seguimos con el segundo término. Entonces 3x por x al cuadrado sería igual a 3x a la 3. Seguimos con 3x más 3x por 5x igual a 15x a la 3. Perdón, 15x a la 2. Seguimos con 3x por menos 2. Entonces más por menos menos. 6x. Continuamos con el tercer término, es decir 4. Entonces 4x al cuadrado más 4x al cuadrado más 5x
por 4 sería 20x. Y 4 por 2 es igual a 8, negativo. Es decir, más 4 por menos 2 nos va a dar menos 8. Y seguimos aquí con estos dos términos que quedan acá. 2x más 5. Entonces, más 2x más 5. Como ya no hay factores, no hay paréntesis, entonces ya no necesitamos que estos estén separados de los otros términos. Es decir, desaparecen los paréntesis. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a buscar términos semejantes. ¿Cuándo son términos semejantes? Cuando tienen la misma variable, es decir, x, y cuando tienen el mismo exponente. Entonces, cuando tienen el mismo exponente y la misma variable, se pueden sumar y se pueden restar. Entonces buscamos uno que tenga una variable x elevada a la 4. Solo tenemos esa, entonces no hacemos ninguna operación. Entonces buscamos términos semejantes que estén la variable elevada a la 3. Tenemos 10x a la 3. Tenemos 3x a la 3. Entonces hacemos la operación, es decir, 10x a la 3 más 3x a la 3 nos da 13x a la 3. Continuamos y tenemos menos 4x a la 2 más 15x a la 2. Entonces eso va a ser 11x a la 2. Acá tenemos 4x a la 2 positivo, o podemos decir que cancelamos estos, este con este, y nos queda solamente este 15x a la 2. Entonces lo ponemos acá, más 15x a la 2. Seguimos con x a la 1. Entonces tenemos este es menos 6x más 20x más 2x. Entonces serían 28x. Perdón, tenemos menos 6x, entonces sería 16x por todo. Más 16x. Y por último los términos independientes, que son menos 8 más 5. Eso sería menos 3. Entonces ahora verificamos con respecto al dividendo. Tenemos 2x a la 4, 2x a la 4 más 13x a la 3 más 15x a la 2 más 16x menos 3. Entonces ahí tenemos la comprobación. Ahí tenemos la comprobación del ejercicio, ya que multiplicamos el dividendo, multiplicamos el divisor por el cociente y le sumamos el residuo y nos dio el dividendo. ¿Dudas, inquietudes? Todavía están las dudas con respecto a la división. ¿Cómo ven el procedimiento? ¿Muy difícil? ¿Fácil? De cuidado. Ok, pero practicando verán que lo pueden dominar. Lo importante es que sigan los pasos y que tengan los conceptos claros en cuanto a cuándo se suman, cuándo se restan, cuándo se multiplica y cómo pues se divide todo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio de factorización. Aquí tenemos, bueno, un polinomio de esta forma que es ax al cuadrado más bx más c.
Es decir, A viene a ser el 4, B viene a ser el 8 y C viene a ser el 3. Entonces vamos a ver un procedimiento para resolver este ejercicio. Se puede hacer de dos formas. Vamos a hacer este polinomio de esta forma y ahora hacemos otro de la otra manera. Y ya con eso lo podemos visualizar cómo se resuelven pues este tipo de trinomios. Bueno, inicialmente nosotros aquí tenemos 4x al cuadrado más 8x más 3. Entonces lo que vamos a hacer es buscar, vamos a tomar este 4 y este 3 y a multiplicarlos entre sí. Entonces tenemos que 4 por 3 es igual a 12. Entonces vamos a verificar que ese 12 puede ser un factor de todo el polinomio. Entonces nosotros sabemos que el 12 tiene mitad, que de esa mitad es 6. 6 tiene mitad también, y que esa mitad es 3. 3 tiene tercera. El 3 es divisible por 1 y el 1 por 1. Entonces tenemos todas estas posibles combinaciones. Entonces vamos a buscar una combinación que nos dé, al sumarse, una combinación de estos factores que tiene el 12, al sumarse nos den 8. Entonces miremos cómo lo podemos hacer. Entonces tenemos que 2 por 2 es igual a 4. Y que 3 por 1 es igual a 3. Pero también podemos decir que dos multiplicado por 2 por 3 por 1, que es igual a 6, también nos da 12. 4 por 3 es igual a 12. 2 por 6 es igual a 12. Y por último tenemos 2 por 2, 4, por 3, 12, por 1, entonces sería igual a 12. Entonces 12 por 1 es igual a 12. Entonces todos estos factores nos va a dar igual a 12. Entonces tenemos 4 y 3, tenemos 2 y 6 y tenemos 12 y 1. Entonces 4 por 3 tenemos 2 por 6 y tenemos 12 por 1. Todo esto nos va a dar este 12 que estamos buscando acá. Entonces nosotros podemos decir que este 4x al cuadrado más 8x más 3 es igual a 4x al cuadrado más, ¿cuál de estos factores que hallamos aquí nos dan este 8 que tenemos acá? Entonces al sumarse, o sea, al sumarse estos dos, exacto, 2 más 6 va a ser igual a 8. Entonces estos dos factores que tenemos aquí los vamos a colocar acá, es decir, 6x por 2x va a ser igual a 8x. Esto es igual a 8x. Y luego seguimos con el 3. Listo. Entonces ya lo tenemos. Esto era lo que estábamos buscando, que esto fuera igual a 8x. ¿Sí?
No, sí estás confundido. No, 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 perdón. Aquí se suma. Sí, sí, sí. Sí, sí, gracias. Gracias por corregir a tiempo. Mira, exacto. 2 más 6 igual a 8. Entonces 6x más 2x es igual a 8x. Listo, entonces ya la tenemos así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a buscar un factor común. O sea, vamos a agrupar de tal manera de que podamos sacar un factor común de ahí. Entonces vamos a agrupar 4x al cuadrado más este 6x más 2x más 3 y vamos a buscar un factor común en este primer binomio que tenemos acá. Entonces aquí un factor común sería ¿qué? ¿Quién me ayuda? El 2 es un factor común y x, ok, 2x. Y quedaría aquí adentro 2, quedaría una sola x aquí, es decir 2x, y aquí quedaría más 3. Cerramos paréntesis, más 2x más 3. Entonces tenemos ya un factor aquí común que es 2x más 3 y acá 2x más 3. Es el mismo factor. Y volvemos a sacar factor común. Sacamos factor común 2x más 3. Entonces nos quedaría 2x más 3 que multiplica a este 2x más, ¿cómo queda aquí este factor? Si sacamos factor común 2x más 3, ¿cómo queda ahí? Eso. Todo número está multiplicado por 1. Está elevado a la 1 y está dividido por 1. Entonces aquí quedaría 1. Entonces ahí ya tenemos el ejercicio resuelto. O sea, este trinomio que tenemos acá es igual a esto que tenemos acá. Si volvemos y multiplicamos cada uno de los términos del primer factor por los términos que dan el segundo factor, nos tiene que dar el mismo resultado que está arriba. Entonces es una forma de solucionarlo, y a través de utilizando pues el factor común, que es uno de los productos notables que hay que dominar. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, no hay dudas. Entonces vamos a hacer otro ejercicio rápidamente. Vamos a ver si nos da el tiempo. Entonces aquí tenemos otro ejercicio que es 4x al cuadrado más 12x más 9. Entonces es el mismo polinomio, es decir, el polinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces veamos cómo lo solucionamos. Entonces aquí tenemos este factor 4x. Nosotros tenemos que tratar de convertir este polinomio de esta forma, tratar de convertirlo a un polinomio de la forma x al cuadrado más bx más c.
Es decir, esta a la vamos a integrar en los otros términos, ¿sabe? ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a multiplicar y a dividir. Ustedes saben que, por decir, 4 sobre 4 es igual a 1. Entonces nosotros esta expresión la transformamos, sin embargo no la modificamos en sí. O sea, la modificamos pero no la alteramos. Entonces sería igual 4 y 4, que es igual a 1, que multiplica a 4x al cuadrado más 12x más 9. Entonces ahora este 4 lo multiplicamos por cada uno de los términos de la expresión y nos queda 4 por 4 igual a 16x al cuadrado más este 12 que tenemos aquí lo dejamos expresado, y como estamos buscando que esta x sea igual a esta x, entonces dejamos expresada el 4x. No multiplicamos el 4 por el 12, sino lo que buscamos es dejar expresada la 4x, y 4 por 9 igual a 36. Todo esto dividido entre 4. Okay. Entonces esto es igual. Este 16 que tenemos aquí, podemos afirmar que es igual a 4 elevado a la 2. Entonces digamos que es 4x, todo esto elevado a la 2. O sea, este 16x al cuadrado es lo mismo que decir 4x todo elevado al cuadrado, más esta misma expresión, 12 por 4x. Entonces noten que aquí ya el valor de x lo tenemos igual, tanto en el primer término como en el segundo, más 36, todo esto dividido por 4. Listo, entonces ahora tenemos que, como ya esta expresión la tenemos de esta manera, entonces lo que hacemos es solucionarlo como un producto notable, en el que este 4x va a ser igual a la x. Entonces ponemos 4x, o sea, como si lo trabajáramos de esta manera. Entonces no sería x sino 4x, que es el término que está en el primero, que está elevado al cuadrado, y en el segundo, que está elevado a la 1. Entonces 4x. Tenemos aquí un más, entonces más por más igual más, más por más igual más. Entonces ahora necesitamos hallar un valor que sumado nos dé 12 y que multiplicado nos dé 36. Dos valores que sumados den 12 y multiplicados den 36. ¿Cuál sería ese valor? 6 por 6 igual 36 y 6 más 6 igual 12. Entonces tenemos que es 6 y 6. Entonces ya tenemos los dos factores. Ya lo tenemos prácticamente solucionado. Sin embargo, aquí estamos dividiendo por 4. Entonces tenemos que este 4 de aquí eliminarlo, pues para que nos quede más simplificado. Nosotros ahí podríamos decir que esto es igual
a 4x más 6 elevado al cuadrado sobre 4. Y ahí está bien. Pero también podríamos decir que sacamos factor común en ambos términos. Entonces aquí factor común sería ¿cuál? ¿Qué? El 2. Entonces tenemos 2. Entonces aquí sería 2x más 3. El factor común acá también sería 2. Igual 2x más 3 sobre 4. Este 2 lo multiplicamos con este 2, nos queda igual a 4. Es decir, igual a 1. O sea, 4 sobre 4 por 2x más 3 elevado al cuadrado. Se cancela este 4 con este 4 y nos queda 2x más 3 elevado al cuadrado. Y con eso tenemos el ejercicio resuelto. Te voy a detener la grabación para que no quede muy larga. Y si tienen